Nos encontramos el día de hoy en equipo con Seguridad del Paciente y la Dirección Jurídica y la Gerencia Médica haciendo una capacitación de reforzamiento de todo lo relacionado con consentimiento, desistimiento y altas voluntarias. El objetivo de esta capacitación es reforzar, digamos que no solamente las definiciones y el marco jurídico legal de estos documentos, sino las implicaciones que tienen pues en la prestación del cuidado desde las diferentes disciplinas que tienen interacción con el paciente. Entonces, para empezar, las voy a dejar con la jefe Gloria, quien hará la apertura, y posteriormente estaremos participando el doctor Vargas, jurídico de la institución, y yo en representación de las unidades asistenciales. Buenas tardes. Les agradezco su asistencia. Como decía en la invitación, la idea de esta capacitación era vincular al personal médico y al personal de enfermería. Si bien el consentimiento es un acto médico, también como profesionales de enfermería tenemos una responsabilidad y está condicionada en la identificación de que se cumpla con el procedimiento de consentimiento informado, que estos formatos tengan el diligenciamiento adecuado, puesto que, como lo vamos a ver con el doctor Jorge Mario, es un documento con grandes implicaciones legales que nos pueden o salvar o como decimos, ponernos en apuros. Entonces, la idea es que sea un trabajo articulado, que el personal médico tiene la responsabilidad de su diligenciamiento y de su, digamos, su explicación y garantizar que el paciente comprende el contenido del consentimiento, y como profesionales de enfermería nuestra función es identificar que ese proceso se cumpla y en los momentos que identifiquemos alguna alteración, hacer el reporte oportuno para hacer la corrección respectiva. Por favor, me colocan la siguiente. Bueno, como para hacer un preámbulo, quiero mostrarles cómo se ha comportado la adherencia a consentimiento informado en la institución. Desde el área de seguridad del paciente se hace un seguimiento a dos aspectos. Uno está relacionado con la adherencia al diligenciamiento del consentimiento informado, y el otro aspecto está relacionado con el grado de entendimiento de ese consentimiento informado por parte del paciente o el cuidador o familiar, si es el caso. Frente a la adherencia al diligenciamiento, nosotros tenemos definido una meta del 100%. No está permitido que estos consentimientos tengan algún tipo de falla o que estén incompletos por digamos, la implicación legal que representa el consentimiento informado. Como vemos en esta gráfica, no hemos cumplido con la meta. Se han presentado mejoras, es un tema que se ha venido trabajando con capacitaciones, con intervenciones. Sin embargo, pese a que se ha visto una mejoría, aún no cumplimos esa meta. Entonces, en este momento estamos, para el mes de septiembre, la adherencia fue del 94%. ¿Qué se evalúa en este diligenciamiento? Entonces, se evalúa que todas las partes estén diligenciadas correctamente. Esto implica todo lo que tiene que ver con datos de identificación, 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula, como lo tiene definido nuestro protocolo institucional. En el caso de un paciente que no tenga la capacidad de dar su consentimiento, se debe relacionar el familiar que va a realizar este consentimiento y la relación o parentesco que tiene. Este es uno de los criterios que, digamos, tiene menor adherencia porque no relacionamos esa persona que es quien va a brindar
la autorización. Verificamos que el consentimiento contemple los riesgos que son inherentes al procedimiento que se va a realizar, que la persona dé su aval, dé su consentimiento, y es muy importante que previo a la realización se cuente con la firma del paciente o del familiar en el caso de que aplique, y la firma del médico, el especialista o el profesional que va a realizar el procedimiento. En el tema de entendimiento, nos ha ido, digamos, mejor, hemos cumplido la meta. En el mes de septiembre tuvimos una adherencia del 100%, y aquí lo que hacemos es evaluar con el paciente que se le haya dado la oportunidad de explicarle qué procedimiento vamos a realizar, por qué lo vamos a realizar, cuáles son los riesgos que tiene ese procedimiento, qué alternativas tiene el paciente, que se le explique, se le dé la posibilidad de aclarar dudas, de darle a entender que si él quiere en algún momento puede desistir del procedimiento asumiendo su responsabilidad, pero en este criterio de felicitarlos porque en los pacientes que hemos evaluado se ha observado un cumplimiento del 100%. Doctor Jorge Mario, le doy la palabra con la siguiente diapositiva. Para todos, muy buena tarde, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Mario Vargas, yo soy el director jurídico de la clínica. De manera muy breve, les voy a generar un recuento de cuáles son los tópicos más importantes a la hora de abordar lo que es el consentimiento informado. Entonces, existe una ley que regula el ejercicio médico en Colombia, es la Ley 23 de 1981. Y entonces, en su artículo 14, habla a propósito del consentimiento informado. Entonces, este artículo es muy importante porque me habla de la capacidad. ¿Quién tiene la capacidad de otorgar su autorización para la realización de un procedimiento en su humanidad o la de otra persona asumiendo las consecuencias? Entonces dice el médico no intervendrá a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. Entonces, cuando estamos en un servicio ambulatorio con un paciente consciente, el consentimiento informado respecto de si el paciente lo puede otorgar o no, es el caso más simple, porque el paciente está necesitando un tratamiento para su recuperación y es un paciente que está mentalmente, en la mayoría de los casos, consciente y estable. Pero entonces vienen los casos huérfanos. ¿Qué pasa cuando me llega el menor de 18 años, el que está entre los 14 y 18 años? ¿Qué pasa cuando me llega el menor de 14 años? ¿Qué pasa con el paciente que está mentalmente inestable? Un ejemplo, una persona de la tercera edad. Existen varias situaciones que se presentan. Yo les voy a contar las más típicas. ¿Qué pasa con el menor de edad? Pues el menor de edad no se puede representar. Entonces acá nos vamos para el ejercicio de la representación de manera transversal de cualquier ser humano. Un menor de edad acá en Colombia no se puede representar por sí mismo. Tiene que tener una persona que lo represente. Exactamente lo mismo pasa con el consentimiento informado. ¿Quién tiene la facultad de otorgar el consentimiento? El representante legal o un familiar allegado. Normalmente en un menor de edad debería ser el papá o la mamá. Entonces ellos firman autorizando la realización del tratamiento, asumiendo los riesgos que se dan con ocasión de la intervención quirúrgica. Pero entonces viene una zona gris que pasa entre los 14 y los 18 años, que son los menores relativos. Y entonces salió una jurisprudencia hace muy poco que habla del consentimiento informado sustituto y dice que los menores entre 14 y 18 años, como a pesar de que son menores de edad, pues tienen un grado de conciencia, ellos deberían participar dentro del consentimiento. Entonces, por lo menos para lo que son procedimientos de naturaleza estética, normalmente se exige que a pesar de que el representante legal firma y es quien tiene la facultad y quien tiene la potestad de poder decidir sobre esa persona, el menor de edad también debe consentirlo. Entonces, por regla general, siempre, sí o sí, menor de 18 años tiene que estar
asistido por un representante legal que debe firmar dentro del consentimiento informado. Y en incapaces relativos, digamos, casos sui generis que se presenten por alteraciones mentales, idealmente debería estar una persona que los esté representando. El caso de una persona de la tercera edad que tenga algún grado de demencia. El caso típico, pues es el típico que está en un procedimiento ambulatorio. Pero ¿qué pasa con los urgentes? Entonces, se habla de la jerarquía de los derechos. Y entonces, por un lado, tengo el derecho a la información y por el otro lado, tengo el derecho a la vida. ¿Yo por qué no le solicito el consentimiento informado a una persona que esté en un estado de inconsciencia con una necesidad de una atención urgente? Pues porque yo simplemente pondero el derecho a la información o el derecho a la salud y a la vida. Pues lógicamente tiene más peso el derecho a la salud y a la vida, por eso yo no le pido ninguna clase de consentimiento a una persona que necesite una atención urgente. Y entonces ahí se habla de la beneficencia versus maleficencia. Entonces es más benéfico tratarlo que dejarlo como está, so pretexto de que no puede otorgar su consentimiento para la realización del procedimiento. Es muy importante que se tenga claro el tema de la capacidad, o sea, quién puede otorgar el consentimiento. Menores de edad representante, incapaz relativo por alguna situación mental, también debería ser un representante. En caso de urgencias no se requiere el consentimiento por la ponderación de derechos. Y las zonas grises, por lo menos lo que les decía con el tema de los procedimientos estéticos, entre 14 y 18 años también debe participar el menor de edad autorizando dentro del documento. Para hacer un preámbulo, antes de las 2 diapositivas siguientes, ya de manera muy corta, el hecho de que no se genere una adherencia al 100% en el consentimiento informado, eso ya de suyo implica un evento adverso, porque no es facultativo otorgar o no el consentimiento. Eso tiene una cosa que se llama tarifa legal y es la obligación de suscribirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay una adherencia del 89, del 90, del 95, estamos hablando de que tenemos un 10% fluctuante en incumplimiento, que de materializarse alguna clase de riesgo inherente al procedimiento, de manera inmediata genera responsabilidad para el profesional. Entonces, cada caso, así sea 1 entre 100 o 1 entre 1000, hay que mirarlo con lupa porque en sí mismo comporta un evento adverso. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Dice la misma Ley 23 de 1981 en su artículo 16. Esta parte es muy importante. La responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías producidas por efecto del tratamiento no irá más allá del riesgo previsto. El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares allegados. Entonces, lo primero que tenemos que tener, aceptar, deglutir, es el hecho de que, a pesar de que estamos hablando de que la ley 23 es para los médicos, pues el resto de las personas que participan en la atención del paciente son responsablemente solidarios. Y nosotros como institución tenemos una obligación como garantes de la atención del paciente en la ejecución de todos los principios que rigen la atención médica, en especial el Código de Ética Médica. Entonces, todas las personas que atienden al paciente tienen la obligación de que se materialice el consentimiento informado. Entonces, acá se habla en teoría, ¿qué es el consentimiento? Que el paciente, a partir de la transmisión de en qué consiste el procedimiento y las consecuencias probables, posibles, de su asentimiento para la realización del procedimiento. Básicamente es eso. Ante la ausencia del consentimiento, pues el profesional, el grupo asistencial que atendió al paciente y ante todo la institución corren con las consecuencias de la materialización del riesgo previsto. Entonces, les voy a colocar un caso muy simple, no sé, se llevan la vía biliar en una colecistectomía, algo que pasa, está escrito dentro de la literatura.
es probable, es posible, no necesariamente es es un ejemplo de iatrogenia culpable al médico, simplemente si bien es una iatrogenia, pues hace parte de lo que puede suceder. Entonces pongamos los dos escenarios. En un escenario no le dijeron que podía existir una lesión de vía biliar y en el otro caso sí le dijeron que podía existir una lesión de vía biliar. En el caso en el que sí le dijeron, pues simplemente el paciente era consciente de que someterse a ese procedimiento, que no era urgente, era ambulatorio, le podía suceder. En ese caso, no pasa nada ni a la institución ni al equipo médico. ¿Por qué? Porque se materializó un riesgo previsto. En el otro caso, que no se suscribió con consentimiento informado, a pesar de que es un riesgo inherente, de que no hubo un mal actuar médico, que eso está descrito como una lesión probable y posible dentro de la literatura médica, quienes corren con las consecuencias son el grupo médico y la institución. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la materialización de ese consentimiento informado. Y entonces, yo hasta dónde soy responsable por lo que pueda pasar o por lo que no pueda pasar. Existen unas que son que tienen un margen de incidencia probable, posible, como les dije ahora, y que yo los consigno dentro del consentimiento, no sé, infección, inclusive la muerte. Pero yo no puedo describir el 100% porque hay inclusive probabilidades muy huérfanas. Y si yo si yo los describo dentro del consentimiento, pues me tocaría hacer un libro describiendo lo inclusive marginal que puede suceder. Entonces, en el consentimiento se colocan las más, digamos, las de más incidencia, pero lo importante es que se le explique al paciente en qué va a consistir el procedimiento y que tiene unos riesgos inherentes. ¿Hasta dónde va el riesgo de la responsabilidad de la institución o del grupo de atención? Única y exclusivamente va hasta riesgo previsto, hasta donde lo que yo puedo prever. Yo no puedo prever ¿qué? Pues lo que es un caso fortuito. O sea, yo no tengo una bola de cristal, ni poderes de clarividencia, ni prestidigitación para consignar el consentimiento informado, lo que no es probable que pase. Entonces, por todo lo que sea previsto y que yo consigne dentro del consentimiento informado, ni el grupo médico ni la institución va a responder. Por lo imprevisto, pues por ser imprevisto no se puede consignar dentro del consentimiento, entonces el paciente es quien asume ese riesgo imprevisto. Es muy importante, ya para terminar de pronto la intervención mía, que ustedes tengan presente que la obligatoriedad de la suscripción del consentimiento informado y que eso es un documento vivo. O sea, nosotros, ¿qué es lo que intentamos hacer con el consentimiento informado preimpreso, que es el que ustedes ven todos los días en sus servicios? Es intentar consignar la mayor cantidad de datos para que no tengan que diligenciar un documento desde cero, pero realmente quienes generan el consentimiento y lo ponen a hablar son todo el equipo de atención. Todo el equipo de atención. Y recordemos que la responsabilidad médica tiene un tiempo de 10 años. Entonces, en el tiempo, en 3, 4, 5, 6, 7 años, pues lógicamente para refrescar memoria es muy complejo. Lo único que nos lleva a refrescar memoria respecto de si se le dijo o no se le dijo, pues es la parte documental, la trazabilidad. En este momento, el documento, el papel, documento, consentimiento informado, que se ha intentado hacer lo más específico para cada uno de los procedimientos y que la idea es que todo el personal que participe en la atención de los pacientes garantice que el consentimiento informado siempre se va a suscribir. Y recordemos que el consentimiento informado se suscribe en tracto sucesivo. Yo puedo en una atención de un día, de 2 días, de 3 días suscribir tantos consentimientos como procedimientos me vayan a realizar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente que el consentimiento es una acción, que ese consentimiento, ese papel es un documento vivo, que es lo único que nos va a generar a nosotros dentro de 10 años la posibilidad de poder defendernos, de poder decir al paciente sí se le informó, el paciente asumió los riesgos que precisaba el procedimiento que nosotros le realizamos. Si de pronto alguno tiene alguna duda hasta este momento, les agradezco. De otra forma, jefe, creo que esta ya es la última diapositiva mía. Sí, doctor, pues allí está condensada como la información médico-legal.
Muchísimas gracias. Esperamos pues usted nos siga acompañando hasta el final para cuando se presenten las dudas o inquietudes, por favor nos apoye si es el caso con sus respuestas o aportes, doctor. Muchísimas gracias. A usted. Por favor, ¿me regalas la siguiente diapositiva? Bueno, aprovecho para decirles que en este momento comparto el link de asistencia y doy continuidad entonces a la capacitación. Como el doctor dijo, pues tenemos las definiciones aquí a continuación que están contenidas en nuestros protocolos, los documentos que tenemos institucionales incluidos en nuestro sistema de gestión de calidad, en donde tenemos definido el consentimiento informado como la aceptación libre, voluntaria y consciente del paciente o de un usuario que manifiesta en pleno uso de sus facultades para que tenga lugar al acto asistencial. Recordemos que no solamente es un consentimiento diligenciado, sino informado, es decir, que el paciente o el usuario debe entender de manera muy clara pues todos los riesgos, alternativas e implicaciones de ese acto asistencial, porque recordemos que no solamente obedece a un acto quirúrgico o a un procedimiento, sino que puede estar asociado, por ejemplo, a la hospitalización como tal. Nosotros contamos con formatos que están incluidos en el sistema de gestión de calidad y que están disponibles no solamente de manera física, sino también en la historia clínica electrónica y que más adelante los vamos a mostrar. Siguiente. Recordemos que dentro de todo este paquete de consentimientos nos vamos a encontrar el desistimiento, que es la negación también libre, voluntaria y consciente de un paciente, un usuario o el cuidador cuando éste no está en capacidad de definir, donde manifiesta en pleno uso de sus facultades para negarse frente a un procedimiento asistencial como tal. En este desistimiento es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros el que con mayor frecuencia vemos en la institución es el de maniobras de reanimación, lo que no quiere decir que frente al desistimiento de no RCP nosotros no vayamos a brindar los cuidados y la atención que requiera el paciente hasta el final de la vida como tal. Siguiente. Otro de las definiciones y documentos que es muy importante tener en cuenta es el alta voluntaria, que es el documento legal que consiste en el reconocimiento del derecho del usuario a no aceptar el tratamiento prescrito y a su voluntad de egresar de la institución. En este caso, cuando vamos a generar la firma de una alta voluntaria, será siempre bajo responsabilidad del médico tratante, quien será quien debe exponer los riesgos que se pueden presentar frente a ese egreso voluntario. Es importante tener en cuenta que los líderes de cada servicio deben conocer estas altas voluntarias y hacer las intervenciones cuando dé lugar, porque tenemos altas voluntarias que son definitivamente porque el paciente se niega a recibir el servicio que nosotros le estamos prestando por diferentes causas, pero también hay altas voluntarias que obedecen a demanda insatisfecha, a demoras en la consecución de algún apoyo diagnóstico, algún procedimiento que llevan a que esa persona tome la decisión de irse por los temas asociados a la oportunidad. Siguiente. Aquí vamos a ver entonces inicialmente las imágenes de los consentimientos que nosotros tenemos en la institución. Vamos a recordar que nuestros consentimientos tienen todos los criterios que se han definido legalmente para que contengan la información completa. Entonces hablamos de unos campos de identificación en donde se debe diligenciar el nombre completo del paciente con 2 nombres, 2 apellidos o más nombres si los tiene, el documento de identificación, los datos del acudiente para aquellos pacientes que no pueden tomar la decisión por sí mismos y son, digamos que,
avalados por ese testigo como tal, el diagnóstico médico, el espacio para el procedimiento, el acto o la intervención que se está consintiendo, los riesgos asociados al procedimiento, que aquí nosotros preferiríamos que sea por exceso. A veces los mismos pacientes dicen, no, pues es que yo no firmé eso porque me dijeron que me puedo morir, pero es que a veces es necesario ser tan claros con el paciente de qué alcances tienen los procedimientos, pero también tener el tacto y la capacidad de comunicarse para explicarle que es un riesgo que existe, pero que es un procedimiento que se requiere en determinado momento para poder continuar con su plan terapéutico. Tenemos una parte que es la declaración de entendimiento, que está previamente diligenciada. Siguiente. Y tenemos por último la firma de los responsables. Aquí es importante tener en cuenta que no solamente está la firma del paciente como tal, sino también la firma del testigo o del apoderado en caso de que el paciente no esté en facultades de firmar, y la firma del profesional, sea médico, enfermería en caso de algunos procedimientos, para hacer el diligenciamiento. Es importante que en estos formatos se respeten los espacios para cada firma. Es decir, si dice firma del especialista o del médico, allí debe firmar el médico, no debe firmar en otro espacio, porque muchas veces nos encontramos firmas en los lugares que no corresponden y eso da lugar a que tengamos allí incumplimiento también. Siguiente. Aquí esta imagen obedece a un consentimiento de los que es generado desde la historia clínica electrónica, que están incluidos en el software institucional y donde ustedes pueden seleccionar pues de acuerdo al procedimiento que se vaya a realizar. Siguiente. Esta es una imagen de un consentimiento informado anestésico, porque recordemos, no solamente está para procedimientos quirúrgicos, también anestésicos. Y siguiente. Y este es un consentimiento para hospitalización. Entonces, digamos que acá están todos los riesgos contenidos y cuando nosotros lo llamamos desde la historia clínica electrónica, ya nos trae, digamos que prellenados los datos de identificación del paciente de acuerdo a los datos que haya tenido en el ingreso. Siguiente. En cuanto al desistimiento, tenemos también las partes conformadas por la identificación del paciente, donde está escrito el procedimiento, acto o intervención de la cual está desistiendo, los riesgos que implica el desistir de ese procedimiento, la declaración de entendimiento y las firmas, que en este caso corresponde al paciente y al testigo si lo tiene. Siguiente. Y el alta voluntaria, que igualmente tiene identificación, diagnóstico, los riesgos asociados y la declaración de entendimiento. Con el alta voluntaria es importante tener en cuenta que está disponible en físico, pero también en el software, y una vez generada se debe imprimir de manera inmediata para que se pueda hacer el diligenciamiento completo y las firmas. Y luego se genera la conducta de alta voluntaria para finalizar la atención como tal. Siguiente. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos de cuáles son los aspectos que podemos mejorar. Ya la jefe Gloria, iniciando, les mostró cómo está nuestra adherencia. Entonces en estas imágenes vamos a ver unos ejemplos muy concretos. Aquí, por ejemplo, vemos un consentimiento informado en donde en el círculo, en el óvalo verde, ustedes observan que hay unos datos diligenciados como el nombre del paciente, pero si lo comparamos con la firma obedece a otra persona. Entonces, en este caso, el paciente es el que está identificado inicialmente, pero entonces debe aparecer que esta persona está firmando como testigo, y si el paciente estuvo en capacidad de escribir sus datos allí, pues debe firmar también como paciente.
En este caso hay unos campos en blanco que obedece al óvalo rojo, no está el procedimiento y tampoco está el nombre del especialista que va a intervenir y la firma del especialista. Uno diría, no, pues eso es muy raro que pase, pero nos ocurre y estos son casos de la vida real en donde después del procedimiento quirúrgico hemos encontrado consentimientos de este tipo sin diligenciar. Siguiente. Este es un ejemplo que lo quisimos traer. Este es el consentimiento que se genera desde la historia clínica electrónica y donde nuestro trabajo en equipo debe ser total porque el médico es quien debe generar el consentimiento, pero a la hora de hacer los trámites de traslado y todo lo demás es importante que nosotros hagamos una verificación de que ese consentimiento esté completamente diligenciado. Entonces, en este caso, por ejemplo, la novedad que se encontró y que fue identificada de manera oportuna es que están los datos completos del paciente, nótese en la parte en negrilla que están los datos que trae el sistema por defecto del paciente con su edad y su número de identificación y trae también los datos del especialista que está generando el consentimiento. Pero en este caso se seleccionó un consentimiento para la parotomía exploratoria ginecológica. Por lo tanto, aparece como si el doctor Roldán, que todos sabemos que es un cirujano, fuera un especialista de ginecología y obstetricia. Entonces es importante leer el consentimiento en el momento en que nosotros vamos a diligenciar los datos, porque el sistema nos permite que nosotros agreguemos información en este documento, entonces verificar que realmente la información que está trayendo corresponde a la del especialista o la disciplina que vaya a ejecutar el procedimiento o el acto. Siguiente. Este es un ejemplo de un desistimiento, entonces podemos observar allí que están los datos del usuario, pero no está la fecha como tal y el motivo o como tal por el cual está desistiendo el paciente. Entonces, miremos que sí son casos que nos ocurren, lamentablemente nos ocurren con frecuencia. Sabemos que estamos teniendo una mejora que es de reconocer en la adherencia, pero también tenemos que ser muy conscientes de que estas adherencias no se miden al 100% de los documentos generados en la institución, sino que obedecen a una muestra, que es una muestra representativa, pero que puede que muchos se nos estén escapando y que estemos corriendo riesgos jurídicos. Agradezco la atención prestada y doy lugar a si hay dudas o inquietudes para que demos respuesta. ¿No hay dudas en el auditorio? Fue muy importante, ¿sí? Después de... ¿Ahí me escucha? Sí, doctor, se le está escuchando. Jefe Adriana. Sí, doctor, le estamos escuchando. Es muy importante, no es solo ver los requisitos a cumplir como algo que hay que hacerle firmar al paciente y listo, sino que la comprensión debe ser esencial, ya que el fundamento del consentimiento informado es la toma de una decisión autónoma, voluntaria, después de haber recibido toda la información necesaria que permitiera sopesar los riesgos, beneficios y que el paciente aún
haber tenido una buena comunicación y haber, a pesar de tener unos riesgos que fueron informados y fueron comprendidos, pues haber decidido aceptar el procedimiento. Lo otro es que ante un desistimiento no es motivo para que automáticamente se genere un egreso, sino que si es necesario se brindan los cuidados hasta donde sea posible con la disponibilidad del recurso humano y tecnológico y que haya sido aceptado por la familia. Muchas gracias por su intervención, doctor. ¿Alguna duda en los participantes? No, jefe, no, señora. Bueno, entonces, siendo así, agradecemos muchísimo su participación. Recuerden que tienen disponible el link de asistencia. Cualquiera de los dos que está en el chat da acceso a la misma plantilla. No olviden hacer sus registros y muchísimas gracias por haberse conectado y estar siempre disponibles para las capacitaciones. Muchas gracias.